Cultivando el amor llega a ustedes gracias a Pharma Extra, gente que cuida gente. Suministro Express Hotelero, su socio confiable en suministros generales. Velvet. Rides Construction. Ray Muebles. Centro de Belleza Nuevo Estilo Segundo. Padrón Office Supply. Suministros Gipac. Blue Data. Impression. Teclas. Moviaire. Strategy Partners. Teruel y compañía. Ramírez, Susana y Asociados. Logroño y Thompsons. E-Planners. D&D Optical Solutions. Sky Bordados. Chancho Gusto. Axi. Y Parque Industrial Duarte. Eternidad Plus. Impactando el presente con un mensaje eterno. El pastor Eduardo Saladín, Luis Méndez. Bienvenido, pastor. La verdad es que esto va a ser un panel que trae nostalgia, porque en medio de la pandemia hicimos más de 60 programas y fue impresionante el poder caminar juntos y unidos, conectado a la palabra, para poder entender bien los tiempos. Amén. Entonces, vamos ahora a iniciar. Han hecho muchas, pero muchas preguntas. Vamos a iniciar por las preguntas que más le ha interesado a nuestra audiencia. Y la primera pregunta, después de recibir mucha comunicación, mucha instrucción, hay personas que tienen deseo de querer mejorar, pero dice la primera pregunta: ¿qué podemos hacer para sanar heridas del pasado que afectan nuestra relación? Yo quiero iniciar, pero yo tengo una carga. ¿Qué puedo hacer? El pastor Eduardo va a responder eso. Daniel me decía cuando estábamos allí detrás que hay muchas preguntas de ese tipo y que están relacionadas con infidelidades en el matrimonio. Infidelidades, maltrato, es donde hay una herida. Yo estoy cargando con algo del pasado. Estoy animado con todo lo que he oído en el día de hoy. Yo anhelo tener un matrimonio saludable, pero la carga y la herida pues me genera lejanía en mi matrimonio. Si hay carga y herida, vamos a hablar de rechazo, de maltrato en una pareja. Y dice la Escritura: quítense de vosotros toda amargura, como Luis decía, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque cuando yo soy rechazado, maltratado, mi primer sentimiento, lo que yo hago es resentirme o me enojo y extraño. Hay parejas que por muchos años, como Luis decía, han guardado resentimientos. Y hay muchos que llevan un folder de resentimiento, tienen un disco duro de lo que el otro le ha hecho y todo está allí y nunca se ha tratado. Por lo tanto, dice la Escritura: quítense de vosotros todas esas respuestas que son pecaminosas. Y dice: sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. A lo que Luis enfatizó. Entonces, si yo quiero empezar a trabajar con esas heridas, con el rechazo, con el maltrato, debo ver primero cuáles son mis respuestas no bíblicas ante esas situaciones que tú estás guardando, que tú tienes en tu corazón. Confesar eso a Dios como un pecado y estar dispuesto a perdonar. Ahora, ¿qué significa perdonar? ¿Es cancelar una deuda? Perdonar significa dejar que un barco, quitarle las amarras para que salga y navegue libremente. Y perdonar es un mandato bíblico. Yo estoy obligado a perdonar si yo soy cristiano. Dice la Escritura en el Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, en todas esas situaciones yo estoy llamado a perdonar a la otra persona. Creo que no hay que agregarle más nada. Nada que agregar. En medio de esos conflictos, pero déjame explicarte algo más, ya que Luis se quedó callado. Perdonar no significa que a mí me lavaron el cerebro y yo inmediatamente me olvido de todo lo que pasó, de todas las veces que esa persona me habló mal, de todas las cosas
que me hizo, pero es una decisión que yo tomo en la presencia de Dios, de no volver a sacar esas cosas a relucir. Ya yo cancelé esa deuda. Imagínate que tú vas a un banco y firmas un pagaré, realizas todos los pagos. Cuando el banco te cancela el pagaré que pone cancelado, ya no te lo puede volver a cobrar. Entonces, cuando uno perdona, ya uno no tiene que sacar esa deuda de nuevo delante de esa persona. Pero ¿qué pasa? Que muchos de nosotros utilizamos eso que pasó, decimos te perdono, pero lo sacamos a conveniencia para manipular a la otra persona en diferentes circunstancias. Si yo perdoné, cancelé la deuda. Si yo perdoné, yo dejé que esa persona saliera de esa cárcel. Yo no lo voy a estar manipulando en ningún momento. Amén. Estoy de acuerdo. Bueno, hay personas que esa apertura la tienen, saben que tienen que pedir perdón, buscan la reconciliación, pero no tienen ni una buena comunicación para poder resolver el conflicto. ¿Qué pasos prácticos ustedes le pueden dar para que ellos puedan resolver el conflicto de una manera bíblica? El pastor Eduardo y yo grabamos un programa en Entendiendo los Tiempos del tema de los conflictos y en realidad nosotros siempre tratamos de enfatizar los principios bíblicos, porque el problema cambia de color, cambia de cosas, pero los principios son lo mismo en cuanto a eso. Yo diría empezando por entender que se necesita ayuda. Yo creo que nosotros no nos están enseñando a la importancia de buscar ayuda. Nosotros para el cuerpo buscamos ayuda, pero para los problemas del alma creemos que podemos. Y esa primera ayuda empieza con Dios. Yo creo que eso se traduce en orar. Yo creo que el primer paso es orar. Y yo creo que la oración modera el corazón. Cuando yo oro, yo no cambio a Dios cuando estoy orando. Dios me cambia a mí con la oración. Amén. Me modera en humildad, me modera en apertura, en ser flexible. Lo segundo es, hay que ser muy preciso en señalar las causas de las dificultades. De nuevo, yo creo que somos muy simplistas. Yo conozco gente tratando de resolver conflictos escribiéndose por WhatsApp. Y una coma mal puesta en una expresión genera más problemas que el que están. Y además usted no le ve los ojos a la persona. Usted no sabe cómo la persona se siente. Yo creo que, como hablábamos ahorita, eso se necesita un tiempo de dedicación, hacer un listado de las cosas. Y yo creo que otra cosa muy importante, uno va a esa reunión, a ese tiempo, no con la intención de ganar. Eso es muy importante. Yo no voy a ganar, yo no voy a demostrarte que tú te has equivocado, Yo voy a glorificar a Dios. Y yo creo que siempre existen condiciones para tú ceder en cosas. El pastor Miguel, yo creo que uno de sus fuertes es, que doy gracias a Dios que está aquí con nosotros también. Él habla mucho y escribe mucho acerca de nosotros tenemos un lente como vemos las cosas y muchas veces nosotros evaluamos las cosas por lo que vemos. Si mi visión no está clara, yo no estoy claro en la realidad de lo que estoy viendo. Entonces, muchas veces el problema de nosotros es visión espiritual. Yo me siento que me pongo en una posición que Dios no me ha puesto. Así yo me pongo como juez, yo exagero las ofensas. Entonces, yo creo que es una actitud humilde. Yo voy dispuesto a aprender que yo puedo estar equivocado. ¿Usted sabía que tú puedes estar equivocado? Hay una comedia una vez que se escribió que decía, yo me he equivocado una sola vez en la vida y es que pensé que estaba equivocado. Y una persona así no va a poder crecer en una relación. En un conflicto, escasamente hay un culpable y un inocente. Escasamente. Si no hay grados de culpabilidad diferentes, pero los dos aportamos al conflicto. Algunos pasivamente, otros activamente. Entonces yo creo que orar a Dios que nos dé un corazón humilde, ser específico en señalar cuáles son esos casos de dificultad que tenemos, usar los principios bíblicos adecuados y si hay que buscar ayuda y ir con disposición no de ganar, sino de aprender. Porque cuando nosotros sanamos esas cosas, lo más importante es que Dios es glorificado. Esa es la idea. Amén. Sí, yo creo que uno de los problemas más grandes es que nosotros creemos que la pareja es nuestro enemigo, cuando es nuestro complemento, porque
es un llamado espiritual. En la unión de Cristo con la iglesia, que es reflejada en el matrimonio, es el llamado. Y muchas veces el diablo lo que hace es que pone a nuestra pareja como nuestro enemigo. Nosotros no entendemos quién es el verdadero enemigo. Ese es un punto muy importante, Daniel. Déjame darle un cuento de la morena y otro más. La morena, ella está en la tarea de mejorarme como pastor. Ella me ha hecho mejor pastor, mejor esposo, mejor papá. Pero la morena no es fácil, así como ustedes la ven sonriente. Entonces, a veces yo estoy en una conferencia, yo doy mi conferencia y vienen 200 personas a decirme, pastor, me encantó. ¿Verdad? Y la morena dice, eso no estuvo aterrizado. Eso faltó. Y yo digo, pero es una enemiga lo que yo tengo al lado. ¿Cómo es posible que 200 gente a mí me digan? Pero la labor de ella me afirma, no estoy diciendo que no me afirma, pero ella me desafía. Y yo le doy gracias al Señor. Pero créanme que en el momento me sale el indio, porque yo me siento que ella eso está exagerando, ¿entiendes? Y eso, Daniel, que tú decías, es parte de lo que es el orgullo. Uno de los problemas más grandes que tenemos es el orgullo. Todos nosotros tenemos una dosis de orgullo. Y cuando nos dan por ahí, sale el indio. Y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Ya que entramos en los conflictos, déjame decirte algo. Nosotros debemos saber que los conflictos son inevitables. Fíjate cómo la morena, que es una santa, una mujer piadosa, tú la atacas muchísimo aquí. No, yo no la ataco. Y tú eres un tiguerazo, entonces. Yo no entiendo. Todos los cuentos que he hecho, el malo soy yo. Lo que yo soy el bueno, yo se lo comparto en privado. Fíjate, uno debe saber que en todas las áreas, y más en el matrimonio, van a haber conflictos. Un hombre, una mujer. Trasfondos culturales, trasfondos educativos, trasfondos económicos diferentes. ¿Qué pasa cuando dos ríos confluyen en un sitio o llegan al mar? Hay, ¿qué? Turbulencia. Y eso pasa en el matrimonio y siempre va a pasar. Pero hay algo más. Tú hablaste, Luis, de la idolatría. Yo quiero que se haga las cosas como yo digo, como a mí me parecen. Entonces yo tengo que estar preparado para saber que el otro es diferente y algo que tú dijiste, yo no lo puedo clonar a mi estilo, a mi gusto. Yo no puedo hacer eso. Pero debo saber que, dice la Escritura, los pleitos vienen ¿de dónde? De nuestras pasiones que combaten en nuestras almas. Yo quiero que el otro haga las cosas como yo quiero. Cuando yo no la hago, ¿qué pasa? Peleo. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que prepararnos para el conflicto porque siempre va a existir. Dice Pablo que nosotros debemos andar de una manera digna conforme a la vocación con que fuimos llamados. Y nos da diferentes características de cómo debemos andar. Nos dice Luis lo que tú mencionaste, que debemos caminar con humildad. Y la palabra humildad que se utiliza ahí es la persona que sabe que está muy pegada del piso, muy pegada de la tierra y que no es la gran cosa. Entonces, cuando el otro me dice algo que me puede ofender, yo no me voy a ofender. También me dice que yo debo caminar con mansedumbre, que lo que tengo, lo que soy, es porque Dios me lo ha dado y que debo ser paciente. ¿Qué es la paciencia? Un autorrefrenamiento ante la ofensa que el otro me puede hacer. Fíjense cómo es. Yo debo andar en humildad, en mansedumbre, con paciencia, lo que tú dijiste, soportando los unos a los otros, soportando como esas vigas que soportan los edificios. El otro es diferente a mí. Y tiene cosas que no son pecaminosas, que son diferentes a mí. Mira como tú dices de Vilma, apodada La Morena, que ella habla mucho. Bueno, tú no hablas mucho, pero tú tienes que escucharla a ella. Eso no es un problema. Bueno, perdón, yo quiero insistir que cualquier mujer, para sentirse cómoda emocionalmente, se cree que hay que hablar 55,000 palabras. Los hombres 10,000 y las 10,000 mías yo la gasto en consejería. Entonces yo llego a casa y la morena me está esperando con las 55,000. Y ahí es que entra el tema de cómo yo le voy a poner atención para que ella se desahogue. Es así. A usted también le pasa, pastor, ¿verdad? Pero yo no ataco tanto a Pati públicamente. Mire. Ya ustedes hicieron un programa resolviendo los conflictos. El que lo quiera ver, que vaya entendiendo los tiempos. Sí. Hay muchas preguntas, hay muchas que tienen que ver con el perdón, que tienen que ver cuando se pierde la confianza. Yo creo que a mí me dijeron que el tiempo era limitado. Yo tengo mi reloj aquí y eso con una presión. Me quedan 16 minutos. Yo quisiera
tratar otras áreas que estoy viendo aquí. Por ejemplo, la que subió ahora al primer lugar dice: siento que ya no puedo ni quiero compartir con mi esposo mis miedos, mis sentimientos, porque aun cuando lloro, no busca cómo consolarme. Siempre tengo que pedirle que esté y me escuche. ¿Qué puedo hacer? Es una excelente pregunta. Yo pienso que pasa mucho que no es necesariamente la insensibilidad que aparenta. Nosotros a veces no estamos entrenados para manejar eso. O sea, hay muchos hombres que me dicen a mí: pastor, yo no tolero ver a mi esposa llorando, pero no por mal, es que no saben manejar. Hay muchas situaciones para las cuales no nos es natural. Por ejemplo, consolar no es natural. Para eso se requiere la gracia de Dios. Y muchas veces estos son los temas que ameritan buscar ayuda, porque uno lo puede malinterpretar. Usualmente, aquí le voy a hablar como un hombre, usualmente nosotros somos muy mecánicos, generalmente menos emocionales, y este tipo de situaciones a nosotros nos sacan de nuestro esquema de control. Yo puedo ser un buen líder, a mí me gustan los desafíos hay problemas y buscarle soluciones, de la parte práctica, estratégica. Pero cuando yo tengo una mujer llorando, como hombre, yo le estoy hablando, como pastor tengo que hacerlo, pero como hombre, eso como que no está en mi esquema, eso a mí me da, yo como que le tengo miedo a eso. Entonces a veces ese miedo se expresa y luce insensible, no necesariamente. Pero yo creo que en situaciones como esa, que son tan delicadas, cuando dice ya me siento en el final, ya yo no quiero compartirle, ya cuando usted oye ese lenguaje, eso quiere decir busque ayuda, necesitan ayuda. Busca ayuda en la iglesia, en los consejeros, en los pastores, porque usualmente la Biblia nos va a guiar en un proceso por la guía del Espíritu Santo a detectar cuáles son de esas cosas cíclicas que se ven diferencia y ambos pueden aprender. Una de las cosas que nosotros debemos recordar siempre es que en la carrera de la fe se puede aprender, se necesita aprender. Aprender es una constante y muchas de esas situaciones podemos aprenderla, pero necesitamos a alguien que nos la enseñe. Y por eso decimos tener la humildad de buscar ayuda. Bien. Bueno, tú has hablado de buscar ayuda y hay una pregunta leyendo aquí que tiene que ver con eso. Y dice: ¿qué puedo hacer para buscar ayuda o consejería si mi cónyuge no está dispuesto a que pidamos ayuda aunque la necesitemos? Bueno, hay que identificar si ese cónyuge es creyente o no es creyente. Si son creyentes, si están en una iglesia, es bueno ir donde los pastores de la iglesia y hablar con ellos para poder entablar esa comunicación, preguntar por qué esa persona no quiere ir a hablar, qué es lo que está pasando. ¿No especifica nada de eso ahí? No. No, pero hay alrededor de 27 personas que han votado por eso, igual que la que hablábamos de la pareja que no era oída. Hay 30 personas que han puesto like a eso, es decir, que hay un problema común dentro de nuestra audiencia. Entonces, estos son temas que son comunes en la audiencia que tenemos ahora mismo. A esa persona yo le diría: mira, yo quiero crecer en mi relación contigo. Es el esposo el que no quiere ir. Entonces, yo quiero crecer en mi relación contigo, yo quiero que nos llevemos mejor, yo quiero que en este matrimonio podamos implementar diferentes principios, pero hay algo aquí real. Nosotros no nos ponemos de acuerdo y tenemos que buscar esa ayuda. En las Escrituras hay un caso de Evodia y Síntique, que ellas no se ponían de acuerdo, y dice Pablo en Filipenses 4:3, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y te ruego a ti, compañero fiel, le dice a una tercera persona que no se identifica, que las ayudes a estas, que juntes las manos. Hay un momento donde nosotros no podemos resolver esos problemas por nosotros mismos y necesitamos buscar ayuda. Si ese hombre o esos hombres están trancados y no quieren hablar, la esposa con su palabra con gracia, sazonada con sal, debe hablar con su esposo y convencerlo o darle los principios bíblicos si es creyente,
para que busquen ayuda, porque es necesaria en ese momento. Porque hay un momento en nuestra vida que mi esposa y yo no nos podemos poner de acuerdo y tenemos 44 años de casado. ¿Y qué hacemos nosotros? Buscamos esa ayuda, pero eso requiere, Daniel, humildad. Eso requiere humillarse. Eso requiere ir donde otra persona y abrir nuestro corazón para ser ayudados. Y muchas veces, como Luis decía, nuestro orgullo nos impide nosotros ir donde otra persona. Y lo difícil de esto aquí es que es muy difícil dar una respuesta particular a un caso general. Cuando las preguntas vienen sin contexto es muy difícil porque hay miles de elementos que entran en juego. No todos los casos son iguales, pero el principio es cuando uno de los cónyuges se cierra a buscar ayuda, usualmente lo nuevo puede ser el tema de temores. Nosotros vivimos una cultura donde nos cuesta abrirnos. Nosotros los dominicanos somos medio raros en este sentido. Nosotros somos muy sociales, nos abrazamos, pero no siempre abrimos el corazón. Nosotros necesitamos sentirnos muy confiados para abrir el corazón. Entonces, es una realidad que dependiendo del contexto, como hemos hablado, lo primero es orar. O sea, yo no quiero que ustedes escuchen que orar es como lo primero, lo decimos como simplistamente, ¿no? La verdad es que Dios muchas veces nos pone en condición que lo que dice, órame. Es decir, yo puedo obrar. Órame, confía en mí, yo voy a guiar. Pero de nuevo hay muchos elementos que faltan aquí para nosotros poder dar una respuesta más específica. Pero eso que decía el pastor Eduardo también, mostrar en actitud a Cristo facilita mucho. Porque si lo que me van a enseñar es hacer eso, que tú me estás enseñando, de que me amas, eres paciente, lo que sea, pues eso me derrumba los temores. Y es algo que yo puedo abrirme a buscar. Que no lo vea como una amenaza, sino que lo vea como una oportunidad para crecer. Son dos cosas diferentes. Y si estamos cerca del Señor, como tú decías, cuando hablabas de la vid y los pámpanos, nosotros vamos a poder resolver las diferentes situaciones. Cuando alguien no quiere hablar, eso denota, como veíamos, orgullo. Y nosotros tenemos que humillarnos porque nosotros no somos la gran cosa. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Amén. Bueno, la verdad que yo veo más en esa pregunta y yo quisiera profundizar un poco más porque posiblemente la persona que la hace ya oró, ya mostró, y no ve ningún avance y eso puede ser por años. Sí. ¿Puede esa persona, si es miembro de una iglesia, si tiene un pastor, ir donde uno de los líderes a pedir consejería aunque él no quiera ir? Sí, claro que sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que los pastores lo que harán es ponerles herramientas para que esa esposa pueda ser más efectiva en el trabajo allá, pero no va a poder obligar al cónyuge a venir, a menos que no sea miembro de la iglesia y que los pastores tengan autoridad sobre él, pero el consejo es válido para darle una guía de cómo ir mostrando actitudes en lo que Dios concede el proceso. Debe buscar ayuda, aunque sea individualmente. No tiene que ser donde los pastores, hay hermanos maduros en la iglesia con quien quizás pueda acercarse a alguna otra pareja con la cual tenga cierto nivel de confianza, porque cuando las mujeres le dicen a uno, te voy a llevar donde los pastores, uno se asusta. A mí me ha pasado, señores. De confianza y de uno también ser confiable, porque a veces alguien abre el corazón con uno y uno lo expone, hasta pidiéndole a otro hermano que ore por una situación que no debe comentar. La otra me gusta porque es desde la perspectiva de un hombre que ha sido confrontado con la palabra que ha oído y dice, siento que la relación de mi pareja con Dios se ha enfriado y siento, y siendo la cabeza de la familia, el liderazgo espiritual ha sido afectado y ha traído consecuencias familiares. ¿Qué puedo hacer? ¿Él entendió que es la cabeza? Pero da la razón porque ha sido afectada, que no puede ser la cabeza. No, pero al parecer él no está, viendo los principios del día de hoy, él no está haciendo como cabeza del hogar lo que debe hacer conforme a los principios bíblicos. Yo le diría al hermano, dale gracias a Dios. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Si Dios te habló y te ves en falta y te ves que tienes que mejorar y has visto algunas áreas donde Dios demanda crecimiento, dale gracias a Dios. Porque eso solo Dios puede hacer.
Entonces, primero tú das gracias. Después que tú des gracias, entonces resuelve delante de Dios buscar ayuda. Y eso comienza con tu cónyuge. Yo creo que en una noche como esta, cuando tú salgas de aquí, no desperdicies tu noche. Yo sé que se puede ir a cenar, se puede muchas cosas, pero hablen de lo que pasó aquí. Hablen, empiecen hoy. Entonces a ese hermano yo le diría, confiesa eso con tu esposa. Dile a tu esposa, mira, yo me sentí amonestado, me sentí en falta. Perdóname, yo quiero ser el hombre y el líder que Dios demanda de mí, ayúdame. Y voy decidido a buscar ayuda en lo que sea, pero no quiero permanecer indiferente al llamado de Dios. Si ese es tu caso, yo te diría, Dios, oye la oración, porque esto lo hacemos justamente para eso. No tiene que quedar ahora deprimido, inhabilitado, sino animado de decir, si Dios me habla es porque Él quiere bendecirme. Dios nunca nos habla para dejarnos la vergüenza. Dios nos confronta para levantarnos, para bendecirnos. Entonces déjate guiar por Dios, es la idea. Dice la Escritura que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparte alcanzará misericordia. Cuando Dios nos toca, mis hermanos, y nos muestra nuestro pecado y nos da convicción de pecado, eso es una gran misericordia. Eso es Dios a través de su Espíritu obrando en nuestros corazones. Y yo añadiría que no solamente confesar ese pecado, sino tratar en esta noche de hacer nuevos votos, de ser el líder que tú debes ser en tu matrimonio. Ser un líder implica ser un siervo como el Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Implica también mostrar ese amor sacrificial, ser un proveedor para la casa, ser un protector de mi familia y ser el pastor de mi hogar. 5 puntos que podemos tratar de poner en práctica, mis hermanos, en nuestros matrimonios. Bueno, nos quedan 3 minutos para la última pregunta. Yo le animo, cuando terminemos vamos a poner el código QR nuevamente, porque esas preguntas las vamos a tener en Eternidad Plus y el objetivo es poder hacer cápsulas para poder responderla en el futuro. La última pregunta es un esposo que dice, tengo una esposa maravillosa, pero ella no me busca para la intimidad sexual. ¿Cómo puedo manejar esta situación? Pastor Eduardo. Uno a la vez. Miren, hermanos, le voy a decir a ustedes, los hombres y a las mujeres, nosotros tenemos que conocer la naturaleza femenina. Y a ustedes, mis amadas hermanitas, ustedes deben conocer la naturaleza masculina. ¿Cuál te describo primero, Daniel? Vamos a describir la naturaleza masculina. Fíjense que dice la Escritura a los hombres, el que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pasa? Ya pecó con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque los hombres somos más activados sexualmente por lo que vemos. Y somos en un sentido más activos sexualmente que las mujeres. Pero ¿qué pasa? Debemos entender cómo funciona la naturaleza de las mujeres. Las mujeres son más emocionales. Imagínate que tú sales de tu casa en la mañana peleando porque el desayuno estuvo malo o no estuvo a tiempo. Vas al trabajo, no llamas a tu esposa, no le pides perdón por lo que hiciste, llegas en la tarde, acuestan a los niños y tú vienes a buscar a tu mujer como papito el cariñoso. ¿Qué tú crees que va a pasar? Ella te va a rechazar. ¿Por qué? Porque la mujer reacciona al trato del hombre, al amor, a la gentileza, a la sensibilidad que el hombre le muestra. Entonces, nosotros estamos preparados en cualquier momento para tener relaciones con nuestras esposas, pero nuestras esposas no funcionan así. Entonces, hermanos, hombres, esposos, nosotros debemos entender a nuestras esposas. Esposas, ustedes deben entender a sus mariditos como nosotros funcionamos también. ¿Por qué? Porque un hombre puede buscar a su esposa por la mañana para tener relaciones a mediodía y ella dice, me buscó en la noche también, es un enfermo. No, no es un enfermo, fue que Dios nos hizo así y entonces yo quiero tener relaciones con mi mujercita, no con otra mujer.
Entonces uno debe conocer la naturaleza del otro en ese sentido. La manera de ponerlo es: enamora primero su alma. Yo recuerdo cuando yo me casé, yo tengo un tío que es de un campo, entonces él vino a la boda, no es cristiano, entonces él se me puso aquí atrás para darme un consejo. Este fue el consejo que el tío me dijo: mi hijo, vea, hable duro. Usted es un hombre, para que le vaya bien, hable duro. El hombre, habla duro. Y yo, el tío, que de hecho pagó la boda, para colmo, entonces yo algo tenía que honrarlo. En verdad, el hombre es tierno. El hombre es como Cristo. Amén. El hombre tiene ternura con la esposa. Sabe el poder de las palabras. Sabe cuidarla. Tiene que enamorarla. Y se enamora con detalles, se enamora con los gestos. Como dice el pastor Eduardo, el amor en la cama comienza en la cocina en la mañana. Si yo no construyo eso no es verdad que la mujer va a estar dispuesta. Entonces, yo creo que los hombres tenemos que aprender a ser hombres. Y eso es ternura, en realidad. Yo tuve la oportunidad de tener 2 hijas que hoy están casadas, 3 mujeres en mi familia, y me enseñaron a ser un hombre, que el hombre es tierno, el hombre es compasivo. El hombre debe ser por fuera protector, que la mujer se sienta protegida, pero por dentro, en lo privado, es sumamente tierno. Entonces yo creo que la clave es esa: fortaleza y ternura. Tener el liderazgo de que la mujer se sienta al lado de un hombre, porque está protegida. Pero es un hombre tierno, que me entiende, me sabe hablar, me dedica tiempo. Y por el otro lado, a las queridas hermanas, como decía el pastor Eduardo, entiendan que ustedes son la única en el universo que pueden resolver una necesidad en tu hombre sin pecar. Entonces nosotros la necesitamos. Y yo no creo que de verdad todos los días te pueda doler la cabeza. Eso no es verdad. Entonces yo creo que es un balance. Tenemos que ponernos de acuerdo y llegar al medio. Y eso es una manera también de glorificar a Dios en cuanto a eso. Bueno, la verdad que gracias. A mí lo único que me ha sorprendido es que yo no me he visto a los hombres riéndose en la última pregunta. Cambió el semblante de todos. Sí. Bueno, gracias, Pastor Eduardo. Gracias, Pastor Luis. Eternidad Plus, impactando el presente con un mensaje eterno.